Hola y sean bienvenidos. Bueno, en esta ocasión estaremos resolviendo el problema 6-127, el cual nos indica lo siguiente. El brazo ranurado OA gira en un plano horizontal alrededor del punto O. Recordemos, esto es un plano horizontal. De la leva circular fija con una velocidad angular constante de 15 radianes por segundo. El resorte tiene una rigidez de 5 kN por metro y está sin comprimir en un ángulo de 60 grados. Y el rodillo en el punto A tiene una masa de 0.5 kilogramos. Determine la fuerza normal que la leva ejerce sobre A y también la fuerza R que ejerce sobre A en los lados de la ranura a 45 grados. Todas las ranuras son lisas, desprecie el pequeño diámetro del rodillo. Bueno, entonces aquí vamos a ir anotando todas nuestras consideraciones que tenemos en cuenta. Primeramente nos indican que la velocidad del ángulo es de 15 radianes por segundo y por otro lado la rigidez del resorte es de 5 kN por metro. Y bueno, asimismo nos indica el problema que está sin comprimir en un ángulo de 0 grados y por otro lado que la masa en el punto A se especifica en 0.5 kilogramos. Ahora bien, con todos estos datos, bueno, pues podremos pasar a plantear y determinar por sí mismo lo que serían las componentes de la fuerza N, que básicamente define la fuerza normal, y por otro lado, la fuerza R, que determina las fuerzas de reacción que se ejercen en el punto A cuando se tiene un ángulo de 45 grados. Entonces nos piden aquí mismo determinar la fuerza N y las componentes de fuerza R. Entonces tenemos esas dos variables, N y R, que denotarán nuestras reacciones que tenemos en ese punto en un ángulo de 45 grados. Bueno, pues primeramente aquí hay que convertir la constante de rigidez del resorte a simplemente 5000 Newton metro. Eso para quitarle el kilo. Y simplemente nos quedan las unidades en Newton metro. Y por otro lado, bueno, asimismo se nos especifica de que la velocidad de giro es de 15 radianes por segundo, pero es de manera constante, ¿sí? Aquí lo podemos ver, es de manera constante. Entonces, por eso la velocidad es de 15 radianes y la aceleración posteriormente, θ2 puntos, sería igual a 0. Y bueno, ya con esto daríamos paso a poder nosotros desarrollar el problema. Bueno, primeramente vamos a desarrollar un diagrama cinemático auxiliar que nos determinará y nos hará ver todas las variables que se interpretan dentro de este problema. Bueno, aquí ya tenemos un dibujo ilustrado de que nos determina primeramente estos dos componentes en amarillo, que serían vectores unitarios, uno en la dirección radial y otro en la dirección tangencial, ¿sí? Aquí estaría definido. Esto sería la componente normal. La componente normal, recuerden, siempre iría perpendicular. Entonces sería un ángulo de 90 grados. Y bueno, a partir de esto ya podremos nosotros denotarlo. Aquí sería la fuerza del resorte, iría en esa dirección. La fuerza del resorte, RE, que la he denotado en este diagrama cinemático auxiliar como R mayúscula E. Y bueno, aquí mismo podemos ver ya de una vez cómo es que se ven expresadas todas y cada una de las variables y en sí mismo las dimensiones de los ángulos y longitudes del diámetro de cada uno de los componentes que interactúan. Es importante resaltar que simplemente ER y Eθ son vectores unitarios. Bueno, ahora vamos a partir otras variables importantes. En este punto tenemos nuestro punto A. En este punto tenemos nuestro punto O. A esa distancia de O a A le denotaré como un vector igualmente, que sería el vector de A con respecto a O. Entonces aquí lo notaré. El vector de A con respecto a O será igual a, y podemos denotarlo, una longitud R, ¿sí?
que sería de O a A. Entonces sería la longitud R por el vector unitario ER, que va en la dirección ER. ¿Sí? Aquí, perdónenme, tuve un pequeño error. Este sería el punto O, de acuerdo a nuestro problema inicial. Y iría en esta manera nuestro vector de O, de A con respecto a O. Y esta sería la longitud R, ¿sí? Que sería la distancia de ese vector que comúnmente la denotaría. ¿Sí? Aquí vemos los puntos que serían y que estoy tomando. Entonces, el vector de A con respecto a O sería una distancia R en la dirección ER, ¿sí? Por el vector unitario ER, que va en esa dirección. Entonces, repito nuevamente, simplemente ER es un vector unitario. ¿Y cómo se denota? Bueno, ¿cómo se denota su derivada de ese vector unitario? Se denotaría como, aquí tuviéramos W, ¿sí? Que es la velocidad angular a la que estaría girando, producto cruz por ER. Esa sería la derivada del vector unitario ER. ¿Sí? Iría en esta dirección, la velocidad angular. Y posteriormente, aquí haríamos lo que sería usar el uso de la regla de la mano derecha para denotar lo que sería la derivada del vector unitario ER. Y bueno, entonces aquí lo podemos denotar ya en base a nuestra nomenclatura y forma de escribirlo. Sería la velocidad angular por θ, que sería el otro vector unitario que tenemos definido. ¿Sí? Así se define la derivada del vector unitario ER. El vector unitario ER, su derivada es igual a la velocidad angular, producto cruz por ER. Y bueno, esto nos servirá para más adelante determinar cómo serían nuestras ecuaciones de la velocidad de A con respecto a O. Así es que, bueno, vamos a denotar cuáles son las variables que dependen básicamente del tiempo para nosotros poder derivar. Entonces aquí sería R y por otro lado sería θ. Esas son nuestras variables que dependen únicamente del tiempo. Entonces vamos a hacer la derivada, ¿sí? Vamos a derivar para obtener nosotros la velocidad de A con respecto a O. Así es que primeramente tenemos la derivada de R punto por el vector unitario ER más R por la derivada del vector unitario ER, que como lo mencioné, aquí está, ¿sí? Esto sería la velocidad angular como θ punto en base a la nomenclatura que nosotros estamos utilizando para este problema. Entonces aquí lo denoto, que esa sería nuestra derivada. Sería R por θ punto por el vector unitario Eθ. Ahora la aceleración, pues igual nuevamente volvemos a derivar. Sería la derivada de R punto, R2 puntos por ER, el vector unitario, más R punto por θ punto por Eθ, que sería el vector unitario Eθ, más aquí existe una cosa importante, habría que derivar primero la derivada con respecto al tiempo de esta expresión de R por θ punto. Eso nos daría igual a R punto por θ punto más θ 2 puntos por R simplemente, y así quedaría definida esta derivada. Entonces, eso nos servirá más adelante para nosotros poder expresar nuestra ecuación de aceleración de A con respecto a O. Entonces aquí lo puedo definir. Sería más la derivada que acabamos de hacer por el vector unitario Eθ, más R por θ punto por la derivada ahora del vector unitario en la dirección angular.
Y bueno, ustedes se preguntarán, pues ¿cómo es posible que se crea? Bueno, pues simplemente a través del uso de la regla de la mano derecha. Como lo denoté anteriormente, la derivada de ER punto es igual a la velocidad angular que se está generando en el cuerpo producto cruz por ER. Simplemente sería así. Pero para nosotros poder captarlo aquí de una manera más adecuada, bueno, pues se las plantearé de la siguiente manera. Aquí tendríamos el vector unitario E teta. Del otro lado, en el vector azul, tendríamos teta punto. Y así iría, haciendo regla de la mano derecha, usando la fórmula, tendríamos aquí ER. Pero este ER igualmente es nuestro vector unitario. Entonces, al aplicar nosotros la ecuación, bueno, pues podemos determinar cuál sería la derivada de E teta, que es el vector unitario. Y aquí lo puedo obtener ya simplemente E teta punto por ER. ¿Sí? Esto es lo que partiría para demostrarlo todo. Aquí lo planteo. ER punto, que es su derivada del vector unitario. Aquí, perdónenme, no lo puse. Esto es la derivada. ER punto es la derivada del vector unitario. Entonces acá la derivada del vector unitario E teta sería igual a la velocidad angular producto cruz por el vector unitario E teta. Entonces, de acuerdo a las variables que nosotros tenemos, la velocidad angular la definimos como teta punto. Y ahora, haciendo el producto cruz, nos quedaría teta punto por el vector unitario ER. Y es así como llegamos a esta expresión. Siempre que planteemos en un sistema vectores unitarios en una dirección radial y en una dirección tangencial o angular respecto a la línea de referencia, bueno, pues podremos utilizar estas ecuaciones para nosotros simplificarlo. Pero siempre recae todo que el producto cruz, para la demostración, si tienen dudas, es utilizar la regla de la mano derecha. Y ahora aquí pues simplemente habría que simplificar lo que sería la velocidad angular de A con respecto a O. Entonces aquí lo podemos denotar, juntaremos lo que sería el vector unitario o las componentes del vector unitario ER y las componentes del vector unitario E teta. Y así obtendremos nuestras dos aceleraciones, radial y tangencial, como comúnmente se le conoce. Aquí juntaríamos estas expresiones, dado que son iguales. Entonces tendríamos 2R punto por teta punto más teta 2 puntos por R. Cerramos paréntesis y todo eso sería por el vector unitario E teta. Y listo, así de simple ya obtendríamos las ecuaciones que definen posición, velocidad y aceleración para nuestro sistema particularmente. Y recordemos, aquí vemos cómo es que están todas las fuerzas interpretadas, incluyendo la masa por la gravedad, la fuerza de reacción, la fuerza normal, la fuerza del resorte y nuestros vectores unitarios, ER y E teta, marcados en azul. Lo que está en azul son vectores unitarios, lo que está en rojo son fuerzas. Y aquí veremos el vector que hemos planteado de A con respecto a O, con una longitud R. Ahora, a partir de esto, bueno, ya que tenemos todas nuestras fuerzas planteadas, se puede aplicar ahora que la sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a menos R, E, que es la fuerza del resorte que se está generando en esa dirección, de el vector unitario ER, menos lo que sería la masa por la gravedad, multiplicada por el coseno, como lo vemos en nuestro croquis del lado derecho, sería por el coseno de 45 grados, más n, que es la normal, por el coseno de 20.7 grados. Y ahora la sumatoria de fuerzas teta. Entonces sería R
menos masa por gravedad por el seno de 45. Ajá, de 45 grados menos la A normal por el seno de 20.7 grados. Entonces, a partir de aquí, también podemos expresar otra ecuación. Sabemos que la fuerza que ejerce el resorte es igual a la constante de rigidez por un desplazamiento que lo denotamos en esta ocasión como S. Pero vamos a ver cómo es que nosotros podremos ahora expresar este problema, en forma de determinar cada uno de los puntos que iría recorriendo el punto A. Esta distancia la denotaría como A, esta distancia como R y esta distancia como R del círculo grande. Entonces aquí vamos a definir S. S es igual a eso sería la distancia R que está recorriendo menos A. ¿Sí? Así es como se definiría S. Vamos a determinar cómo podría plantearse con componentes X y Y en base a teorema de Pitágoras. Bueno, aquí tendremos X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto es igual a R al cuadrado. Ajá, todo parte de esta ecuación. R al cuadrado del círculo, ¿sí? R del círculo grande. ¿Sí? En base a este círculo. Que podría ir en este punto. Así lo podremos definir. Este ángulo lo denotaría con esta otra variable, phi, y aquí una distancia x. Entonces vamos a definir cómo sería esa distancia x en base al teorema que hemos planteado de Pitágoras. Entonces sería que es igual a x es igual a r por el coseno de teta más 0.1. ¿Sí? Dado que así lo podemos representar. X, la distancia x, ahora la distancia y sería r por el seno de teta, que es la variable con la que ya estamos trabajando, ¿sí? No utilizaríamos el ángulo en verde, sino el ángulo que siempre hemos estado trabajando de teta, y esto es igual a el radio del círculo grande elevado al cuadrado. Y ya en base a esto, bueno, pues ya tenemos todo definido para nosotros poder derivar y encontrar, bueno, pues cómo es que se relacionaría todo esto. Sustituyendo lo que sería el ángulo de 45, quedaría de la siguiente manera, que es la posición en la cual nos pide el problema a resolver. Sería aquí por el seno de 45 grados elevado al cuadrado, y esto sería igual a 0.4 elevado al cuadrado, que, bueno, y bueno, ya a partir de esta ecuación de formularla, nosotros podremos obtener R. R sería igual a 0.11637 metros, claro, por supuesto.
Aquí perdónenme, tuve un pequeño error. No sería 0.4, sería simplemente el radio. Entonces sería 0.4 sobre 2, que sería el diámetro. Entre 2 obtendremos el radio del círculo, que fue la distancia que planteé. Esta, el radio del círculo. Y esto sería al cuadrado. Y en base a esta resolución de la ecuación, bueno, ya ustedes la podrían resolver fácilmente y nos da como resultado de que R es igual a 0.11637 metros. Aquí hay una cosa importante, no utilizaríamos nosotros la fuerza de la masa por la gravedad, porque aquí la he considerado porque se me olvidó considerar de que en el ejercicio nos dice que se plantea bajo un plano horizontal, es decir, está planteado de esta manera, no es vertical. Entonces en este punto iría la masa por la gravedad en este sentido. Y pues no afectaría en nada. Pero si fuera en sentido vertical de esta manera el círculo, claro que sí se consideraría. Es solo como nota por si se especifica en otro problema aleatorio y ustedes ya lo pudieran resolver de manera adecuada considerando la masa por la gravedad. Pero pues en esta ocasión no se aplicaría porque no se especifica que es de manera horizontal. Y estas serían nuestras ecuaciones que podríamos nosotros determinar para la sumatoria de fuerzas en la componente radial y en la componente tangencial, de acuerdo al punto que estamos especificando. Entonces vamos a determinar aquí todas las variables que ya he determinado con nuestras ecuaciones. Tenemos lo que sería la distancia R, nuestra ecuación de aceleración de A con respecto a O, la sumatoria de fuerzas, y aquí ya podemos plantear entonces esta ecuación. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pero la vamos a plantear en dos componentes, en la componente radial y en la componente tangencial. En esta que la he definido así, como R y θ, que es en base a los vectores unitarios que he definido anteriormente, ER y Eθ. Bueno, aquí podremos plantearlo, entonces la sumatoria de todas las fuerzas, aquí lo planteo, sería igual, es sumatoria de todas las fuerzas en la componente R, sería igual a la masa por la aceleración nuevamente, si se fijan aquí, tenemos la aceleración en la componente R, entonces así específicamente, por eso es necesario utilizar vectores unitarios para nosotros poder plantear ecuaciones de este tipo con la necesidad de emplear sumatoria de fuerzas en la dirección ER y sumatoria de aceleraciones en la dirección ER, para así poder plantear sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración, y así quedarían estructuradas nuestras ecuaciones de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en ese punto. Y aquí quedaría nuestro diagrama, y recuerden, estos puntos que ven marcados en amarillo son nuestros vectores unitarios ER y Eθ. Todo lo demás son fuerzas que se aplican y se ven inmersas en el problema. Y listo, bueno, a partir ya de todas estas expresiones que ahorita ustedes ven en pantalla, ya es posible resolver el problema. Sin en cambio, bueno, pues para mí se me dificulta yo un poco hacerlo de una manera manual. Yo la haré a través de Maple, este programa, que lo encuentro demasiado útil y necesario. Y bueno, pues aquí se los plantearía cómo es que iríamos definiéndolo. Y bueno, ya ustedes podrían encontrar la solución, ¿sí? Vamos a empezar con esta parte, definiéndola. Vamos a empezar definiendo estas ecuaciones. Aquí, bueno, la ecuación primeramente la denotaré como E1. Este programa, bueno, pues aquí les dejaría el código para que ustedes lo repliquen y básicamente sigan las instrucciones si es que ustedes desean resolverlo por este método, pero ya en base a las ecuaciones que les he planteado ya es fácil poder resolverlo. Entonces aquí vamos a derivar esto, ¿sí? Porque ya se complica demasiado el poder encontrar yo las ecuaciones de velocidad y aceleración de manera rápida y escrita. Y bueno, pues para ustedes simplemente se las dejaré aquí. Ese es el primer paso. Esta ecuación que se ve en morado, nosotros la derivaríamos en el siguiente código con respecto al tiempo, y así es como se vería, ¿sí? Todo esto nosotros pues podemos plantearlo a como nosotros quisiéramos. En este caso el programa Maple usa la nomenclatura de diferencial con respecto a tiempo siempre. Entonces
la primera derivada obtendríamos la velocidad, en la segunda derivada obtendríamos la aceleración, que son nuestras ecuaciones que yo tengo ahí, E1, la ecuación normal, E11, primera derivada, E12, segunda derivada, y esta sería la segunda derivada, que sería la aceleración. Bueno, una vez definido ya eso y obtenido las ecuaciones, bueno, pues ahora es necesario reescribirlas para que yo las reescribo siempre cuando hago un programa de estos. Las reescribo ¿para qué? Para que se me genere mucho más corto la cantidad de código que tengo que yo ver para determinar si estoy haciéndolo adecuadamente. ¿Cómo reduzco ese código? Bueno, pues lo reduzco de la siguiente manera. Tenemos nuestra variable R. ¿Cómo represento R punto sin tener que decirle a Maple que me derive con respecto al tiempo, ¿sí? Que me salga ese error, por así decirlo, que me exprese las derivadas como diferencial de D con respecto al tiempo. Entonces yo lo hago de la manera, si quiero representar R punto sin diferencial, es decir, la división típica que vemos, yo le pongo que eso me lo iguale a PR. Si quiero representar la aceleración, bueno, pues eso que me lo iguale a R, y así sucesivamente. Si fuera el ángulo, pues igualmente, como la velocidad del ángulo, como la aceleración del ángulo, y eso ya es dependiendo de cada uno de nosotros. Y bueno, aquí ya tenemos todo esto, ¿sí? Eso es la segunda parte del código. Cada uno de nuestros valores, que aquí lo he determinado y lo voy determinando, se expresarían en el código, ¿sí? Este código aquí, el ángulo de 45 lo he expresado en radianes para que ustedes lo consideren. La constante de rigidez igualmente aquí está. R también igualmente aquí está, que igualmente ya lo habíamos obtenido anteriormente, que si se fijan era esta expresión, esta, de 0.1163 metros. Y bueno, aquí ya tendremos todo planteado, incluso la masa y la gravedad, de 9.81. Sí, es necesario todo eso reescribirlo, y ustedes, bueno, pues podrían hacerlo manualmente, pero como les digo, ahora me pareció interesante poder mostrarles cómo sería a través de un software como Maple. Ahora, bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí ya al colocar todas las expresiones numéricas que he determinado anteriormente, volvemos a nombrar E11 y E12, que son nuestras variables, para encontrar R punto y R2 puntos, que serían la velocidad y la aceleración de R. ¿Sí? Ahora vamos a plantear en este punto toda la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? En este punto lo estoy planteando en el código. Aquí está. Componente radial, componente tangencial. Aquí igualmente se ven aplicados. Y nos falta esto. Esta ecuación también es demasiado importante, que es la fuerza que se ejerce sobre el resorte, que es igual a K por S. K, recordemos. Aquí se me olvidó mencionar cómo sería S, ¿sí? S es igual a 11.63 menos 0.1. Así es como lo definiríamos, el desplazamiento S, para determinar la fuerza que el resorte está ejerciendo. Y bueno, ya simplemente nos quedaría resolver las ecuaciones. Estas ecuaciones en este punto, aquí se ve cómo nos queda un sistema de ecuaciones. Se referiría a un sistema de ecuaciones de 2×2, ya de manera muy simple. Ustedes igual lo pueden resolver de manera manual, cuyas variables son R y N, que son las fuerzas que nos están pidiendo, y aquí ya el programa me las da por definición. Si quieren que haga un tutorial de cómo utilizar Maple, bueno, pues más adelante me lo pueden decir y comentar. Y bueno, entonces aquí ya obtendríamos lo suficiente. Entonces nos queda que la normal es igual a 81.54 newtons, y la fuerza de reacción que se ejerce hacia los lados quedaría de 38.72 newtons. Y ya con esto, bueno, quedaría resuelto el problema. Muchísimas gracias por su atención.